Listo, entonces nuevamente muy buenas noches, Laura y Nelly. Primero que todo, pues agradecerles por su participación en estos encuentros sincrónicos que tenemos de nuestro curso de seminario de investigación. Ahí están viendo la pantalla ya de nuestra web conference. Señor. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, pues esta es nuestra agenda que tenemos para nuestra tercera web conferencia. El primer punto es precisamente la socialización de la maestría en gestión analítica y estratégica de personas a cargo de la doctora Miriam Sosa Espinosa, quien es la líder nacional de dicha maestría. Pues esperemos que en cualquier momento se conecte, porque no sé la verdad, porque de pronto se le cruzó con otra reunión. Pero si en cualquier momento ingresa, por favor, ustedes me avisan, porque ya ahorita como estoy compartiendo pantalla, no me deja ver acá, ¿vale? Bueno, muy bien. Como segundo punto, pues tenemos la agenda de nuestro curso de la fase 3, aplicación del diseño de investigación. Tercer punto, el producto a entregar, que es el tercer informe de investigación. Cuarto punto, los enfoques de la investigación. Quinto punto, las diferencias entre estos enfoques de investigación. Sexto punto, recomendaciones generales. Y séptimo, comentarios y dudas, pero ya sabemos que este punto pues lo vamos evacuando en el desarrollo de nuestra web conferencia por si sale alguna duda, alguna inquietud o ustedes quieren participar o aportar algo de la temática, pues de una vez entonces vamos levantando la manito. Bueno, listo. Entonces, este primer punto, pues lo dejamos pendientes por si en cualquier momento ingresa la doctora Miriam Sosa para que nos cuente al respecto cómo es el procedimiento para que ustedes puedan, primero que todo, pues para su proyecto de grado, ¿no? La opción de grado de ver algunos créditos de esta maestría. Con el fin de que ustedes pues se puedan graduar de la especialización y si quieren dar la continuidad en dicha maestría. Ese lo dejamos pendiente. Bueno, el segundo punto, tenemos entonces nuestra agenda del curso. Ya sabemos que nos encontramos entonces en la fase 3, que es la aplicación. Y esa fase 3 pues inició desde el 14 de octubre y va hasta el 24 de noviembre. Quiere decir de que nos faltan 17 días y pues ustedes ya han estado enviando los diferentes avances y pues han tenido las retroalimentaciones respectivas y efectivamente pues han llevado a cabo los ajustes pertinentes. Bueno, como tercer punto, el producto a entregar, este producto que es el informe, el tercer informe de la investigación, pues tiene la portada, la contraportada, la tabla de contenido, lista de tabla, lista de figuras, la lista de anexos, el resumen analítico especializado, el título de la investigación, resumen y palabras claves en español e inglés y las referencias bibliográficas. Ya sabemos de que este producto pues es un consolidado de todo lo que se ha llevado a cabo y se ha hecho en ese proyecto de investigación que están llevando a cabo ustedes en grupo colaborativo. Y ya sabemos que el capítulo 1 son las generalidades, el capítulo 2 los marcos referenciales y en el cual nos encontramos que es el capítulo 3 que es la metodología, que comprende el enfoque de investigación, población y muestra, las fases de la investigación, herramientas y técnicas para la recolección y análisis de la información y los anexos, ¿listo? Que eso es lo que tenemos que entregar y obviamente pues es un consolidado de lo que llevamos de nuestro proyecto de investigación. Bueno, entonces el cuarto punto pues son los enfoques de la investigación. Y estos enfoques de la investigación pues ya sabemos de que este enfoque de investigación pues se refiere a la estrategia general y al marco metodológico que guía cómo se aborda un problema de estudio. Y existen principalmente pues dos enfoques que ya todos sabemos, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, pero pues la integración de estos dos enfoques nos arroja también que hay un enfoque mixto, o sea que este enfoque de investigación pues precisamente se refiere a la perspectiva metodológica que guía el estudio
determinando pues cómo se abordará el problema de investigación y cómo se recolectarán y analizarán esos datos. Entonces ya sabemos de qué existe el cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. También podemos decir de que este enfoque de investigación mixta, pues efectivamente es el que integra esos métodos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Es un mismo estudio para aprovechar las fortalezas de ambos, combinando ese análisis numérico con la profundidad interpretativa. O sea que este enfoque pues permite triangular esos datos, contrastar esos resultados y enriquecer la comprensión del problema de investigación. Entonces, por ejemplo, en un estudio sobre la deserción escolar, se podría aplicar primero pues una encuesta cuantitativa a 700 estudiantes con el fin de identificar tasas y factores asociados. Entonces, también podría ser un ejemplo, el 30% abandona por razones económicas. Y seguido, pues se puede realizar una entrevista, ¿cierto? Que es cualitativa a 50 estudiantes seleccionados con el fin de explorar cómo experimentan ese proceso, sus emociones y contextos específicos. Y así, pues se obtiene una visión completa y contextualizada del fenómeno. Bueno, entonces nos dice de que esa investigación científica, pues es ante todo un proceso cambiante y evolutivo, compuesto por diferentes etapas relacionadas entre sí, que al seguirlas, pues generan nuevos conocimientos y al mismo tiempo dan punto de partida a nuevos interrogantes. Y de esta manera se genera el avance en la ciencia. Se hace que este avance de la ciencia se genera mediante un proceso sistemático y acumulativo, pues basado en la investigación, en la revisión crítica y, por ende, pues en la validación del conocimiento. De tal manera de que los científicos, pues plantean las diferentes hipótesis a partir de observaciones o de teorías existentes. Las contrastan mediante experimentos o estudios rigurosos y publican sus hallazgos, pues para someterlos a evaluación por pares. Y esta replicación de resultados y el debate académico, pues permiten refinar o descartar las teorías, mientras que la innovación tecnológica y la interdisciplinariedad, pues amplían las fronteras del saber. Y así la ciencia, pues avanza mediante la corrección de errores, la integración de nuevos descubrimientos y la aplicación del método científico, lo que garantiza pues un conocimiento cada vez más preciso y por ende más confiable. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar con nuestros enfoques de la investigación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto. Vale, listo. Bueno, entonces, en estos enfoques de la investigación, pues ya sabemos de que tenemos la investigación cuantitativa, investigación cualitativa y que al integrarlos, pues aparece la investigación mixta. Entonces nos dice que en la historia del pensamiento científico han surgido corrientes como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología y el estructuralismo para orientar la búsqueda de conocimiento y desde la segunda mitad del siglo XX polarizaron en dos enfoques la investigación científica, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Bueno, entonces vamos a hablar de ese enfoque de investigación cuantitativo.
Entonces, la investigación científica, pues es ante todo un proceso cambiante y evolutivo, compuesto por diferentes etapas relacionadas entre sí, que al seguirlas, pues generan nuevos conocimientos y al mismo tiempo dan punto de partida a nuevos interrogantes. Y de esta manera, pues se genera el avance en la ciencia, tal como lo hemos dicho hace un instante. Entonces, en el enfoque cuantitativo de investigación es secuencial y probatorio, sigue diferentes etapas en orden riguroso, donde no es posible saltarse un paso, pero sí es posible redefinir una etapa de acuerdo a la necesidad de la investigación. Parte de una idea, establece hipótesis, desarrolla un plan para probarlas y establece conclusiones con relación a las mismas. Entonces, aquí tenemos las fases del enfoque cuantitativo. El primero, pues, es de que partimos de una idea. Segundo, es el planteamiento del problema. Tercero, es la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico. Cuarto, es la visualización del alcance del estudio. Quinto es la elaboración de hipótesis y la definición de las variables. Sexto, desarrollo del diseño de investigación. Séptimo, definición y selección de la muestra. Octavo, recolección de datos. Noveno, análisis de datos. Y la última fase es la elaboración del reporte de resultados. Entonces, esas son las fases de este enfoque cuantitativo. Vamos a mirar ahora sus características de este enfoque cuantitativo. Entonces, dentro de sus características, nos dice que el planteamiento del problema es concreto y delimitado, que la revisión de la literatura y construcción del marco teórico, pues permiten el planteamiento de hipótesis que, de no ser corroboradas en el proceso investigativo, pues son descartadas. Otra característica, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La cuarta, la recolección de datos se fundamenta en la medición. Se lleva a cabo por medio de procedimientos estandarizados aprobados por la comunidad científica y para ser válida debe comprobarse que se siguieron tales procedimientos. La siguiente característica nos dice que los datos son productos de mediciones, por tanto, se deben expresar en números y analizarse por medio de métodos estadísticos. La siguiente característica nos dice que en el proceso se busca el control sobre las variables y así, pues, minimizar los errores. La séptima característica nos dice que el análisis cuantitativo se realiza a partir de las hipótesis y la teoría, explicando la forma en que los datos obtenidos encajan en la teoría existente. Octava, la investigación cuantitativa es objetiva, manteniendo al margen las creencias del investigador. Novena, los estudios cuantitativos siguen patrones predecibles y estructurados que toman las decisiones críticas antes de la recolección de los datos. La décima nos dice que una investigación cuantitativa pretende generalizar los datos y buscar que sean replicables. 11. Los estudios cuantitativos buscan predecir los fenómenos investigados buscando relaciones causa-efecto. 12. Cuando se siguen de forma rigurosa los pasos, los datos generados poseen estándares de validez y confiabilidad. Y la última característica nos dice que la investigación cuantitativa pretende generar leyes universales y causales. Listo, esto en cuanto a las características de este enfoque cuantitativo. Vamos a mirar entonces el resumen de esos principales aspectos de la investigación cuantitativa. Entonces, lo que nos dice Hernández Sampier, que tenemos de que esta investigación cuantitativa tiene las características que mide fenómenos, utiliza la estadística, prueba
las hipótesis y hace un análisis de causa-efecto. En el proceso, pues es secuencial, es deductivo, o sea, que va de lo general a lo particular, es probatorio y analiza la realidad objetiva. Y las bondades, pues son resultados generalizables, control de fenómenos, hay precisión y hay una réplica predicción. Bueno, ahora vamos a mirar el enfoque de investigación cualitativa. Entonces, este enfoque de investigación cualitativo, pues, se origina gracias a Max Weber, pionero en las ciencias sociales de 1864 a 1920, quien reconoce que además de la descripción y medición de variables, deben considerarse significados subjetivos del contexto donde ocurre el fenómeno investigado. Y para esto, pues, propone un método híbrido que considere las instancias individuales y no solo las variables macrosociales. Pues aquí tenemos las fases de esta investigación cualitativa, que también parte de una idea. Segundo, el planteamiento del problema. Tercero, la inmersión inicial en el campo. Cuarto, la concepción del diseño de estudio. Quinto, la definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta. Sexto, la recolección de los datos. Séptimo, análisis de los datos. La octava, interpretación de resultados. Y la novena, elaboración del informe de resultados. Y todos apuntan, pues obviamente, a la revisión de la literatura que se lleva a cabo durante el desarrollo de dicho proyecto de investigación. Bueno, y aquí tenemos entonces las características de este enfoque cualitativo. Primero, ya sabemos que es inductiva, o sea, que va de lo particular a lo general. El investigador ve el escenario y a las personas pues desde una perspectiva holística. La realidad no es reducida a variables, sino considerada como un todo. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas en el marco de referencia de ellas mismas, y para el investigador cualitativo todas las perspectivas son válidas. La quinta característica nos dice que los métodos cualitativos son humanistas. Sexto, en la investigación cualitativa todos los escenarios y las personas son dignas de estudio. Bueno, la séptima nos dice que el investigador intenta interpretar datos sobre las percepciones de los actores desde dentro, a través de un proceso de profunda atención, de comprensión enfática y de ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objeto de estudio. La octava nos dice que en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van mejorándose en la medida que se analizan los datos o los resultados de estudio. La novena nos dice que la recolección de la información se basa en datos no estandarizados. Consiste en las perspectivas y puntos de vista de los participantes, como las emociones, prioridades, experiencias, significados y objetivos sin análisis estadístico. La décima nos dice las principales técnicas para la recolección de datos: observación no estructurada, entrevista abierta, revisión de documentos, discusión de grupos, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción, revisión de documentos o discusión en grupo. La 11 nos dice la indagación es más flexible, reconstruye la realidad de acuerdo a la visión de los actores del sistema, no hay manipulación de la realidad. En la 12, pues planteado el problema, no se sigue un proceso definido, no existe un planteamiento específico como en el enfoque cuantitativo. eh, las preguntas de investigación algunas veces no están conceptualizadas ni definidas en su totalidad. Bueno, serían las características de este enfoque cuantitativo. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí, señor.
Bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos a mirar entonces esas principales actividades del investigador cualitativo. Entonces, nos dice que entiende a los participantes del estudio y desarrolla empatía hacia ellos. Eh, Utilizar técnicas de investigación diversas y habilidades sociales de manera flexible de acuerdo con los requerimientos de la investigación. La siguiente actividad nos dice que no define variables con el fin de manipularlas de forma experimental. Produce datos en notas extensas, diagramas, mapas o cuadros que permiten descripciones al detalle. La siguiente actividad nos dice que extrae significados de los datos y aunque puede utilizar números para realizar el conteo, no requiere reducir los datos estadísticamente. Adquirir un punto de vista interno desde una perspectiva analítica con cierta distancia como observador. Analiza los datos explícitos, conscientes y manifiestos, así como los datos implícitos, inconscientes y subyacentes, y así mantiene una doble perspectiva. Observa los procesos tal como suceden sin intervenir, alterar o imponer un punto de vista. Y la última actividad nos dice que el investigador es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad. Bueno, esto en cuanto a las actividades del investigador cualitativo. Bueno, entonces, digamos de que en resumen de este enfoque cualitativo, pues dentro de sus características, explora los fenómenos en profundidad, se conduce en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no utiliza métodos estadísticos. En cuanto a su proceso, pues es inductivo, es recurrente, analiza realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal. Y dentro de sus bondades, pues hay una profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y contextualiza ese fenómeno de estudio. Bueno, muy bien. El siguiente punto, pues ya vamos entonces a mirar esas diferencias desde diferentes puntos de vista, ¿no? Las diferencias entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Entonces, iniciamos pues llevando a cabo este cuadro comparativo de los dos enfoques, de los diferentes puntos. Iniciamos con los marcos de referencia. Entonces, digamos de que la principal diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos en los marcos de referencia radica en su fundamento y metodología. Entonces, el cuantitativo se basa pues en datos numéricos, mediciones objetivas y análisis estadístico para generalizar resultados, mientras que el enfoque cualitativo explora significados, experiencias y contextos mediante interpretaciones que son subjetivas y métodos flexibles. Entonces, pongamos un ejemplo. Mm, un estudio cuantitativo sobre hábitos de lectura, pues podría medir el número de libros leídos al año en una población. Ejemplo, el 60% de los encuestados pues lee más de 6 libros anuales, mientras que uno cualitativo pues analizaría mediante entrevistas cómo las personas experimentan la lectura o qué emociones les genera. O sea que el primero pues busca patrones universales y el segundo profundiza en la complejidad humana. Bueno, entonces continuamos con el otro punto de vista que es la realidad a estudiar. Entonces,
La diferencia entre los enfoques cuantitativo y cualitativo al estudiar la realidad radica en su forma de captarla y analizarla. O sea que en el enfoque cuantitativo mide fenómenos mediante variables numéricas y estadísticas, buscando patrones generalizables en muestras grandes, mientras que el enfoque cualitativo pues explora significados, contextos y experiencias subjetivas a través de métodos interpretativos con muestras pequeñas pero profundas. Por ejemplo, al investigar la pobreza, un estudio cuantitativo pues mediría ingresos económicos y porcentajes de población en situación de vulnerabilidad. Ejemplo, el 40% vive con 50.000 pesos diarios, mientras que uno cualitativo analizaría mediante relatos de vida cómo las personas perciben su condición, qué estrategias están utilizando para sobrevivir o cómo afecta su identidad. Entonces, el cuantitativo, pues, cuantifica la realidad y el cualitativo interpreta esa complejidad. Bueno, aquí tenemos entonces el siguiente, que es la interacción física entre el investigador y el fenómeno. O sea que la diferencia eh, en esta interacción física entre el investigador y el fenómeno radica en el grado de proximidad y subjetividad. Entonces, en el enfoque cuantitativo, el investigador busca distanciamiento objetivo, midiendo variables con instrumentos estandarizados como encuestas, con el fin de minimizar su influencia, mientras que en el enfoque cualitativo la interacción es directa y participativa, privilegiando pues, la observación en contexto, entrevistas abiertas o etnografías, donde el investigador pues, puede incluso involucrarse emocionalmente. Entonces, un ejemplo sería que en el enfoque cuantitativo, un investigador mide el ruido ambiental en un barrio, pues usando un sonómetro, de tal manera que puede identificar esos o obtener esos datos en decibeles sin interactuar con los residentes, dado de que pues hay una distancia separada, ¿cierto? Mientras que en el enfoque cualitativo, ese mismo investigador vive temporalmente en el barrio, registrando cómo los vecinos perciben el ruido, qué emociones les genera y cómo adaptan su vida cotidiana. Bueno, tenemos entonces el siguiente, que es la relación entre el investigador y el fenómeno estudiado. Entonces, digamos de que esa diferencia radica en el nivel de participación y subjetividad. Entonces, en el enfoque cuantitativo, el investigador asume un rol externo y neutral, limitándose a medir variables predefinidas con instrumentos estandarizados, que pueden ser cuestionarios o equipos técnicos, con el fin de evitar contaminar los datos. Mientras que en el enfoque cualitativo, el investigador se involucra activamente con el fenómeno, convirtiéndose en un instrumento más de la investigación a través de la observación participante, la empatía o la inmersión en el contexto. Un ejemplo podría ser en el cuantitativo. Un psicólogo pues puede aplicar un test estandarizado de ansiedad con cierta escala Likert a 200 pacientes, sin interactuar más allá de las instrucciones protocolarias. En el enfoque cualitativo, ese mismo psicólogo realiza entrevistas en profundidad, observando el lenguaje corporal y compartiendo espacios con los pacientes para comprender cómo viven su ansiedad
en su entorno cotidiano. O sea que mientras que el primero distancia al investigador para garantizar objetividad y el segundo pues reconoce que la subjetividad es parte constitutiva de ese conocimiento. Bueno, tenemos otro aspecto que es el planteamiento del problema. Entonces, esa diferencia que hay de este planteamiento del problema en ambos enfoques radica en su naturaleza y propósito. Entonces, el enfoque cuantitativo, pues formula un problema estructurado con variables medibles y relaciones comprobables, buscando generalizar resultados. Ejemplo, ¿qué efecto tiene X dosis de un fármaco y Y síntoma de pacientes con Z enfermedad? Entonces, en cambio, el enfoque cualitativo plantea preguntas abiertas para explorar significados. Un ejemplo sería cómo experimentan los pacientes el proceso de adaptación a Z enfermedad en su vida cotidiana. Entonces, miremos un ejemplo más concreto de este planteamiento del problema. En el enfoque cuantitativo, ¿cuál es la correlación entre horas de redes sociales y niveles de ansiedad en adolescentes? Medidos con escala GAD-7 que busca patrones numéricos. Y en el enfoque cualitativo, ¿qué sentidos otorgan los adolescentes al uso de redes sociales en la construcción de su identidad? Y aquí pues explora experiencias subjetivas, a que el enfoque cuantitativo delimita variables para probar las hipótesis y el enfoque cualitativo abre el problema para descubrir esas dimensiones inesperadas. Bueno, ahora vamos a mirar el siguiente aspecto en cuanto a el uso de la teoría. Entonces, en el uso de la teoría, pues la diferencia clave en estos dos enfoques radica en su función y momento de aplicación. Entonces, en la investigación cuantitativa, la teoría se emplea al inicio como marco rígido para formular hipótesis y operacionalizar variables. Un ejemplo podría ser probar una teoría psicológica sobre estrés midiendo cortisol en sangre. En cambio, en el enfoque cualitativo, la teoría puede surgir durante o al final del proceso, como lente interpretativa o incluso generarse desde los datos. Un ejemplo podría ser construir una teoría sobre resiliencia a partir de narrativas de migrantes. Miremos otro ejemplo en cuanto al uso de la teoría. En el enfoque cuantitativo, decimos de que usar la teoría de la acción razonada para predecir mediante encuestas la intención de vacunarse. Entonces, variables como cuáles, actitudes y normas subjetivas. En cuanto al enfoque cualitativo, explorar mediante historias de vida cómo las mujeres indígenas experimentan la maternidad y luego contrastar o generar teorías desde sus voces, obviamente sin premisas fijas. O sea que en el enfoque cuantitativo comprueba teoría existente y en el enfoque cualitativo adapta o construye desde la realidad estudiada. Bueno, ahora vamos a mirar otro aspecto desde la composición de la muestra. Entonces, la composición de la muestra, digamos de que la diferencia se refleja en su propósito y selección. Entonces, el enfoque cuantitativo prioriza muestras grandes y representativas buscando generalización estadística. Un ejemplo podría ser
1.500 encuestados aleatorios para medir el consumo de café en una ciudad. En cambio, en el enfoque cualitativo, utiliza muestras pequeñas y estratégicas seleccionadas por su riqueza informativa. Un ejemplo podría ser 12 baristas con más de 10 años de experiencia para explorar la cultura del café. Podemos mirar otro ejemplo en esta composición de la muestra, en el enfoque cuantitativo, 600 pacientes seleccionados al azar para medir la efectividad de un fármaco. Enfoque en cantidad y aleatoriedad. En el enfoque cualitativo, decimos que 15 pacientes con experiencias diversas frente al tratamiento, elegidos por su capacidad de aportar perspectivas profundas, o sea, que enfoque en calidad y en saturación de datos. Entonces, este enfoque cuantitativo busca validez externa y el enfoque cualitativo, profundidad y diversidad conceptual. Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, entonces ahora tenemos otro aspecto que es la naturaleza de los datos. Digamos de que la diferencia en estos dos enfoques radica en su forma y tratamiento, porque estamos hablando de los datos, ¿no? Entonces, en la investigación cuantitativa, los datos son numéricos, estructurados y analizados mediante estadística, ejemplo, porcentajes, escalas o frecuencias, buscando patrones medibles. Puede ser como el 75% de sus estudiantes prefieren clases virtuales, mientras que en el enfoque cualitativo los datos son textuales, visuales o audiovisuales, ricos en contexto y subjetividad. Ejemplo, entrevistas transcritas donde los estudiantes describen por qué prefieren lo virtual usando sus propias palabras. Miremos otro ejemplo en cuanto a la naturaleza de los datos. Entonces, en el enfoque cuantitativo, encuesta con puntajes de 1 a 5 sobre satisfacción laboral. O sea, son datos convertibles en promedios. Y en cuanto al enfoque cualitativo, relatos de trabajadores explicando cómo experimentan el estrés laboral con sus emociones y metáforas. Entonces, el enfoque cuantitativo, pues cuantifica realidades y el enfoque cualitativo las humaniza con voces y matices. Bueno, miremos entonces el siguiente aspecto que tiene que ver con la concepción de los participantes en la recolección de los datos. Entonces, en el enfoque cuantitativo, pues los participantes son tratados como sujetos de estudio o fuentes de datos medibles, priorizando la estandarización y el anonimato para garantizar objetividad. Por ejemplo, encuestados que responden opciones predefinidas sin interacción personal. En cambio, en el enfoque cualitativo, los participantes son colaboradores o actores clave cuyas perspectivas y contextos pues, son esenciales. Se valora su interacción directa y subjetividad, como por ejemplo entrevistados que construyen significados con el investigador mediante diálogos abiertos. Entonces aquí un ejemplo podría ser también en el enfoque cuantitativo. eh, 300 pacientes anónimos marcan una escala de 1 a 10 para evaluar un dolor postoperatorio. Y en el enfoque cualitativo, 5 pacientes pues relatan en profundidad cómo experimentan el dolor. Y aquí pues obviamente describiendo sus miedos y estrategias de afrontamiento, mientras el investigador adapta preguntas
según sus respuestas. O sea que en el cuantitativo uniformiza para generalizar y en el cualitativo personaliza para comprender. Bueno, ya nos quedan 4 aspectos y terminamos. Ahora vamos a mirar el otro aspecto en cuanto a la finalidad del análisis de los datos. Entonces, Pues, qué pena, una pregunta. sí, Con respecto a bueno, la investigación que estamos haciendo nosotros es justamente cualitativa porque es de empresas, entonces nos queda pues como muy difícil hacer un estudio cuantitativo de eso. Pero tengo una pregunta, tú dices que teníamos, o sea, cuando hacemos las entrevistas no es que llevemos por así decirlo, un cuestionario preparado, sino que nos vamos adaptando al entrevistado. sí. Pero se supone que la temática o la finalidad de la investigación tenemos que tener como estructurado de alguna forma eso, ¿no? Sí, claro, sí. La entrevista. Sí, exacto. Sí. Y ahí sí Entonces, sería cualitativo porque pues ujú. los entrevistados pues cada uno va a dar su opinión y pues es algo subjetivo, ¿no? Entonces por eso decimos de que en ese proyecto pues es el enfoque cualitativo. Sí, bueno, con respecto a eso, mi pregunta es entonces, en ese caso, nosotros vamos a hacer entonces unas entrevistas a ciertas empresas para poder, pues, como obtener información. ¿Eso se lo tenemos que presentar a usted transcrita o solamente el análisis que hacemos de la información obtenida? Pues ahí lo que, tal como nos dice la guía, Ujú. subimos la entrevista estructurada que hicieron ustedes. Ah, o sea, solamente pues como El la parte formato. escrita de, Sí, primero ok, el bien. formato y obviamente pues después ya cuando hacemos el análisis de esos resultados de los entrevistados. Sí, gracias. ¿Listos? Bueno, entonces aquí continuamos con la finalidad, que es del análisis de los datos. Entonces aquí nos dice de que en el enfoque cuantitativo, pues es describir las variables y explicar sus cambios y movimientos, y en el enfoque cualitativo, comprender a las personas y sus contextos. O sea que en este enfoque cuantitativo, el análisis busca identificar patrones numéricos, relaciones causales o diferencias estadísticas para generalizar resultados. Ejemplo, determinar mediante regresión si las horas de estudio correlacionan con las calificaciones. En cambio, en ese enfoque cualitativo, el análisis persigue interpretar significados, contextos y procesos subjetivos, construyendo pues una comprensión profunda. Ejemplo, analizar narrativas de estudiantes para descubrir cómo perciben el fracaso académico y qué emociones lo acompañan. Otro ejemplo podría ser en el enfoque cuantitativo, usar un software estadístico eh, para calcular que el 70% de los empleados reportan estrés laboral, datos convertibles en gráficos. Y en lo cualitativo, codificar entrevistas con empleados identificando temas como presión por productividad o falta de reconocimiento para teorizar sobre las causas culturales del estrés. Entonces, en el enfoque cuantitativo, mide para predecir y en el enfoque cualitativo, interpreta para comprender. Bueno, el antepenúltimo tiene que ver con los principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos. Entonces, en este enfoque cuantitativo, los criterios clave son la objetividad, el rigor, la confiabilidad y la validez. Y en el enfoque cualitativo hay credibilidad, confirmación, valoración y transferencia. Entonces, un ejemplo puede ser en el cuantitativo, aplicar una encuesta validada, eh, que puede ser, por ejemplo, un PHQ-9 para depresión,
a 400 pacientes, asegurando que el instrumento mida exactamente lo que pretende. O sea, hay una validez de constructo. Y en el cualitativo, realizar entrevistas a 20 pacientes con depresión hasta que nuevos relatos no aporten información nueva, ¿cierto? O sea, saturación. Y contrastar sus testimonios con diarios personales. Y ahí estamos haciendo la triangulación. O sea, que en el enfoque cuantitativo controla errores para generalizar y en el enfoque cualitativo garantiza autenticidad para comprender esas complejidades. Bueno, tenemos el penúltimo que es la presentación de los resultados. Entonces aquí tenemos de que en el enfoque cuantitativo, los resultados pues se presentan de forma estructurada y numérica, utilizando tablas, gráficos, barras de dispersión y estadísticos que pueden ser promedios con el fin de mostrar patrones generalizables. Un ejemplo, el 65 de los pacientes mostró mejoría con el tratamiento P menor a 0,05. El contraste en el enfoque cualitativo, pues emplea descripciones narrativas, citas textuales y modelos conceptuales para destacar significados y contextos. Un ejemplo podría ser, eh, los pacientes describieron la mejoría como un alivio que les permitió reconectar con su familia, vinculándolo a apoyo emocional más que a lo físico. Miremos otro ejemplo en cuanto a presentación de resultados. Entonces, en cuanto al enfoque cuantitativo, gráfico de barras comparando la reducción de síntomas en porcentajes entre grupo de control y un grupo experimental. Y en un enfoque cualitativo, fragmentos de entrevistas organizados en temas como percepción del cuidado médico o estrategias de afrontamiento con citas clave en cursiva. Entonces, el enfoque cuantitativo sintetiza datos para concluir y el enfoque cualitativo narra experiencias para ilustrar. Bueno, y tenemos el último aspecto que es el reporte de esos resultados. Entonces, en el enfoque cuantitativo, comunica hallazgos mediante datos numéricos, tablas estadísticas y representaciones gráficas, enfatizando obviamente en la objetividad y replicabilidad. En el enfoque cualitativo, reporta resultados a través de descripciones narrativas, categorías temáticas y citas textuales, privilegiando pues la profundidad interpretativa, ¿no? Miremos un ejemplo en cuanto al reporte de resultados. Entonces, en el enfoque cuantitativo, una tabla ANOVA que compara promedios de productividad entre grupos con distinto horario de trabajo. Y en el enfoque cualitativo, una red conceptual con categorías como estrategias de adaptación o percepción de injusticia laboral, ilustradas con frases literales de los colaboradores o de los trabajadores. Entonces, el enfoque cuantitativo demuestra con cifras y el enfoque cualitativo evoca con voces. Bueno, serían entonces los aspectos del enfoque cuantitativo y cualitativo. Y aquí vamos a mirar entonces la integración de esos enfoques cualitativo y cuantitativo, que ya sabemos de que pues al integrarse pues nos arroja el siguiente enfoque que es el mixto, tal como lo dijimos al inicio de la web conference, ¿no? Entonces, la integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo pues origina el enfoque mixto de investigación. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de este enfoque mixto? Nos dice que
permite incluir palabras, figuras y narrativas para añadir significados a los números. Se pueden usar números para añadir precisión a las palabras, figuras y narrativas. Y otra fortaleza es de que se puede generar y contrastar una teoría a partir de las observaciones. También tenemos aquí otras fortalezas de este enfoque mixto. Nos dice de que existe un aporte de evidencia más fuerte que fortalece las conclusiones y se pueden usar las fortalezas de un método para superar las debilidades del otro. Se pueden dar respuesta a un número mayor de cuestiones al no estar limitado ese método y se puede aumentar la generalidad de los resultados. Esas serían las fortalezas de este enfoque mixto. Ahora vamos a mirar cuáles serían las debilidades. Entonces, en cuanto a sus debilidades, tenemos de que para un solo investigador puede dificultarse utilizar ambas investigaciones, ¿no? Porque yo le quedaría pues un trabajo demasiado extenso para uno solo. El investigador debe aprender sobre múltiples métodos y aproximaciones y comprender cómo combinarlos adecuadamente. Y otras debilidades de este enfoque mixto es de que el costo y el tiempo, pues puede ser mayor y la metodología mixta aún es objeto de trabajo de los metólogos para establecer los procedimientos más adecuados de aplicación. Esas serían las debilidades. Y un aspecto para tener en cuenta. Nos dice de que cuando se habla de esa integración de los enfoques, es común escuchar términos como enfoque multimodal o enfoque mixto en la investigación científica. Y ningún enfoque es mejor que otro. Solo constituyen aproximaciones diferentes al estudio del fenómeno y pues que ambos se complementan. Bueno, ya por último tenemos aquí lo que ustedes pues ya distinguen, que es la categorización de los objetivos de la taxonomía de Bloom, donde tenemos el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Y tenemos pues la categoría de los objetivos. Y aquí tenemos pues unos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Ya sabemos que los objetivos pues inician con verbo en infinitivo y aquí están pues unos ejemplos para cada categoría. Y ustedes ya pues tienen el conocimiento de esto. Bueno, pues estas fueron nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para nuestra tercera webconferencia. La frase de siempre, los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa, de Joshua Marín. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, duda, sugerencia, inquietud. Jessica se conectó, la Jessica. Profe. ¿Cómo vamos, Jessica? ¿Bien, bien? Muy bien, profe, muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, digamos de que esta es la temática que tenemos para nuestra tercera webconferencia, pues obviamente haciendo énfasis en esos enfoques, que era como el tema más relevante de nuestra fase 3 en la que nos encontramos. Y el próximo lunes, tal como lo habíamos hablado en el segundo CIPAS, el próximo lunes, que es 10 de noviembre, realizamos nuestro tercer CIPAS, cuya temática es la búsqueda de información con esos operadores booleanos. Entonces, pues, para que no se les olvide, ustedes que son los que han estado, pues, pendientes de estas sesiones sincrónicas de nuestro curso de seminario de investigación, que puedan eh, entrar al campus, buscar ese CIPAS, que está, pues, ya está ofertado
Y tal como nos compartió la compañera en la sesión pasada, el primer paso es darle me interesa y segundo, confirmar asistencia, ¿cierto? Que son los pasos que ustedes ya distinguen para que no nos vaya a quedar ese CIPAS como nulo y pues que efectivamente nos sirva para darle esos punticos adicionales en cada una de las actividades de las fases en las que nos encontramos por la participación de cada uno de ustedes. Listo, no sé si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, inquietud o podemos dar finalizada nuestra tercera web. Dios, bajen la mano porque No, no yo está no tengo presente. preguntas al respecto, gracias. Listo, listo, perfecto. Todo Bueno, cuéntame. claro. ¿No va a decir nada, Jessica? No, profe, que todo está claro. Ah, listo, perfecto. Vale, al igual ustedes saben que ahí en Teams, en el foro, correo interno, cualquier duda, sugerencia, inquietud, no se van a quedar sin ninguna duda, sino que pues preguntamos y esa retroalimentación pues nos va a servir para todo, ¿listo? Entonces, de verdad que agradecerles e invitarlas entonces el lunes si no nos demoramos porque va a ser única y exclusivamente una temática con relación a la búsqueda de información y por ahí hacemos unas cipas de 20 minuticos, ¿listo? Para que por favor entonces nos encontremos, no se les olvide entonces ingresar a Campus y buscar el CIPAS que ya se encuentra ofertado, darle me interesa y cuando lo estemos realizando pues ustedes ingresan y le dan confirmar asistencia, porque pues digamos de que ya con ese soporte es con el que yo les subo ahí los punticos que tienen ustedes, yo los llamo como puntos invisibles que yo le sumo ahí y cuando hago la retroalimentación, en la parte de abajo hay una notica que le digo, se tuvieron en cuenta la participación en las CIPAS tal, y ustedes tienen unos punticos adicionales. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Entonces a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta tercera web conferencia y Dios mediante, entonces nos vemos el lunes en nuestro último CIPAS y pues ya nuestro último encuentro sincrónico, si nada extraordinario ocurre, porque pues ya estamos entrando a la última fase, pues que ya es la consolidación de nuestro proyecto final. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo lunes, 6 de la tarde. ¿Listos? Gracias, profe. Bueno, que estén muy Buenas bien, noches. muchas gracias. Bueno, feliz noche, que estén bien.